Porque una buena señal de que las cosas van bien es que Scrum desaparece. Tenemos que sacar a la gente o a los equipos de la zona de confort. Ahora yo tengo las cartas encima de la mesa, pero puedo jugar bien o puedo jugar mal. A ver, el management es necesario. Otra cosa es que haga falta muchos managers. Yo creo que el remoto o no remoto va relacionado con lo mediocre o no mediocre que sea mi equipo. El perfil de intermedio más mediocre está empezando a estar en peligro. Entonces lo que estamos viendo es que un probable futuro es que los equipos vayan a ser todavía más pequeños. Porque en vez de ser 7, 8, 9, sean 4 más 3 compañeros IA. ¿Alguna vez has sentido que un proyecto ha tardado mucho más tiempo del que esperabas y ha costado mucho más dinero del que esperabas? Bueno, pues tengo dos soluciones para ti. Una es escuchar este podcast con Javier Garzás, que podríamos decir que es la persona más evangelizadora del tema ágil en España, de gestión de proyectos. Tenemos la gran suerte de que es probablemente la persona que más influyente en este sentido en España. Ha trabajado con empresas como BBVA, Santander, el Barça o la agencia tributaria. O puedes no hacer esto y pensar en Santiago Calatrava, donde hacía proyectos que supuestamente iban a costar 100 millones y acababan costando 400. Entonces, si tú piensas que Valencia mola, a pesar de Santiago Calatrava, dale like y quédate a ver este vídeo. Hoy nos acompaña Víctor de GuruSup. Bueno, pues Javier, muchas gracias por venir con nosotros. Es un honor total. Yo desde hace más de 10 años empecé a investigar sobre esto y verte en tantísimos vídeos de YouTube, que os invito a que busquéis sobre él en YouTube, todo el tema de la agilidad, de todos los problemas que solucionaba. Eres la persona con la que más he aprendido. Yo creo que muchos de los que están aquí han aprendido mucho de ti. Entonces, para hacer una pequeña pregunta introductoria y luego ya meternos en temas más profundos, ¿cómo empezaste tú con todo esto de la agilidad? Pues porque, mira, yo soy informático de profesión y soy de la generación frustrada con la gestión. La que comentábamos antes, ¿no? De esto de retrasos en proyectos en general, cualquier proyecto que haya aplicado, como se sigue haciendo, lo que es prácticas de arquitectura, de hacer puentes, carreteras, obras, etcétera. Claro. Entonces hay una generación muy grande de informáticos frustrados con los métodos de gestión que buscamos en su momento, otra manera de hacer las cosas. Y esto se juntaron estas mentes brillantes, ¿no? Ken Beck, Martin Fuller y otros 15, ¿no? Sí. En el año 2001 y crearon el Manifiesto Ágil, ¿no? Sí. Y esto, ¿por qué empezaron con esto, ¿no? ¿Y qué sacamos de...? Porque, mira, todo esto empezó con el intento de salir de ese lado oscuro, de intentar hacer productos intelectuales con técnicas de hacer productos físicos. Entonces no cuadraba y no había manera de hacerlo porque esto empieza hace no tanto tiempo, hace unos 30, 40, no más. Y lo que pasaba era eso, ¿no? Que a lo mejor era cuando el momento de la burbuja.com, ¿no? Donde la gente se pensaba que los grandes proyectos de software iban a hacer muchísimas cosas y luego pues salía todo súper mal, ¿no? Claro, se intentaban hacer todo a la primera, que saliera perfecto, que salía en presupuesto, gestionando por horas en vez de por outcome o por valor, sin pensar que esto es un trabajo intelectual de mucha gente pensando con un único producto que mantiene muchísimos años. Vale, y la realidad es que muchas empresas todavía no conocen la agilidad, ¿no? Sí. Y les sigue pasando esto, ¿no? Hoy nos encontramos varias cosas. Está la gente del lado muy oscuro profundo, que es el que utiliza los métodos que ni funcionan, y hoy en día tenemos un problema que es la agilidad incluso viejuna, o sea, que esa agilidad que ya se quedó obsoleta, porque esto sigue evolucionando, tiene ya 20 y pico años, desde el 2001, o sea, que hay varios escenarios peligrosos hoy en día. O sea, también pasa que puede ser que la gente esté con la agilidad obsoleta, o incluso gente que malinterprete la agilidad y piense, o a lo mejor gente que nos está viendo está pensando, no, sí, yo sé sobre agilidad, sé sobre metodologías ágiles, ¿no? Esa palabra un poco hasta peligrosa, ¿no? Y puede estar equivocada, ¿no? ¿Tú has visto ejemplos de personas que piensan que hacen, ¿no? Errores comunes de personas que piensan que lo están haciendo bien y no están siendo tan ágiles? Sí, todos los días. O sea, 9 de cada 10 lo hacen su cosa que ellos creen que es. Porque además esto es peligroso porque fíjate que bajo una palabra única que es ágil hay 200 millones de interpretaciones. Sí. E incluso hay épocas, hay evoluciones. Sí. Y nosotros tenemos que pensar que cambiamos según también cambia cómo se hacen los productos. O sea, el producto que se hacía en los 90 no es el de los 2000, 2010 y no es el que se hace ahora. Entonces, si el producto que haces lo hace de otra manera, la gestión tiene que cambiar. Y entonces, hoy hay agilidad también muy antigua. ¿Cuáles son los fallos típicos que están cometiendo las empresas que creen que lo están haciendo bien? Pues planificaciones basadas en horas, por ejemplo, en vez de en resultados. Metodologías rígidas pensando que voy a encontrar un libro recetario que yo lo voy a seguir como el que hace una tortilla de patatas o una paella, que estamos en Valencia, y me va a salir perfecta. No creer en la gente como personas, que son las que descubren mejores maneras de hacer las cosas. No creer en el cambio.
cree que las cosas son estáticas, hago una cosa ya bien y ya va a repetirse siempre, y siempre tenemos que estar evolucionando, el cambio es constante, o sea, y es un montón de malas prácticas que podíamos ver. Y ahí, como formador, ¿cómo entras a una empresa y a un tío que yo soy muy agile, y le vende a su jefe que es muy agile y le dices, tío, estás siendo súper rígido, estás siendo súper tal? ¿Cómo hablas con él y le dices, te estás equivocando, no lo estás haciendo como deberías? Pues mira, yo siempre lo reduzco a tres puntos, ¿no? ¿Realmente estamos pensando en outcome y valor? ¿O estamos pensando en hacer nuestras cosas porque creemos que son las cosas que nosotros hacemos? ¿Realmente hay una cultura de si yo estoy aportando fuera? Porque uno de los ejes de la agilidad es ¿aporto o no aporto? ¿Aporto o aparta? ¿Hay realmente una cultura de cambio? Es decir, ¿hacemos las cosas igual que antes de ayer? Porque si hacemos las cosas igual que antes de ayer o al otro, pues no hay agilidad. Y creemos en las personas y en los equipos como descubridores ellos, que son los que están en el frente, son los que están currando, son los que se pelean con lo que estemos haciendo. ¿Estamos creyendo en ellos como evolución del modelo de trabajo? ¿Puede ser que un buen indicador de si una organización es más o menos ágil sea el ritual de la retrospectiva, quizá? ¿O no? Pues, o sea, yo interiorizaría más que la retrospectiva como tal, el que haya una cultura de mejora continua. Ajá. Que puede estar en una retrospectiva o puede no estar, o puede estar en 20, o puede diluirse. Para el que no lo sepa, una retrospectiva es un evento donde la gente se plantea, ¿no?, el cómo mejorar el trabajar en equipo. Sí, y fíjate, curiosamente lo de la retrospectiva es el único evento que hay en agilidad, más allá de Scrum, que fue el que lo hizo popular. O sea que si nos vamos al manifiesto ágil, este antiguo, viejo, del 2001, el único evento sin llamarse retrospectiva, pues se llamaba reflexión en aquel momento, que había era ese. Y que es curioso que es el que menos se hace. Aunque no se haga como tal en formato Scrum, que digas que hay un evento al final de la semana que es la retrospectiva, pero que haya esa idea de mejora continua constante interiorizada en un equipo. A mí, por ejemplo, respecto a la retro y tal, siempre he sentido como persona que trabaja en una empresa que consideramos agile, que hemos dicho veces, que si hacemos anglicismos hay que beber chupito. Hay que beber chupito de agua. Vamos a decir ágil. Te lo he visto. No, a mí tanta agua de golpe. Entonces, el tema es, yo muchas veces me he sentido como que estaba en una retro porque tocaba estar en una retro, claro, y ni siquiera te planteas en por qué estás haciendo las cosas o que eso implica un cambio. Entonces, ¿cómo le transmites a un equipo la importancia de que a lo mejor si están sufriendo estamos aquí porque son las 12 y a las 12 hacemos la retro, cómo le transmites lo importante es criticar, seguir cambiando, ir evolucionando, todo esto? Pero fíjate que ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en la agilidad, que es el postureo. Es el pinta y colorea ágil, es que hago una retro porque me han dicho que tengo que hacerla, no sé ni para qué ni cómo, y hago encima incluso siempre la misma. Y es que la realidad es que tenemos que interiorizar, yo siempre le digo a todo el mundo, el para qué, para qué, para qué, para qué hacéis Scrum si es que lo hacéis, para qué hacéis lo que hagáis, para qué una retro. Y entonces la gente se te queda con cara así de, pues, ¿para qué? Pero yo qué sé, pues lo pone ahí. Ya estamos en el lado oscuro muy profundo, porque lo pone ¿dónde? En Scrum, ¿quién te lo ha dicho? O sea, el para qué profundo es para mejorar, sprint o iteración o trozo de tiempo, como queráis llamarlo. Entonces, si yo hago lo mismo, no experimento, no hago cosas nuevas, pequeñas, controladas, para intentar mejorar mi manera de trabajar orientada al valor, pues claro, no le voy a haber sentido nunca una retro, la voy a hacer pues porque me lo han dicho. Y eso es lo que tenemos que interiorizar. Para si alguien que nos escuche no entiende muy bien lo que es la palabra Scrum, ¿no? Hay como diferentes libros que salieron también, bueno, algunos que salieron antes de Manifiesto Ágil, ¿no?, como el Stream Programming, que lo tenemos aquí, u otros, y cosas que salieron después, como es Scrum, sí, o Scrum, no sé cómo se pronuncia, y otras cosas, ¿no? Entonces, hay gente que, bueno, explica lo que es el Scrum si quieres. Pues, hay dos grandes frameworks en aquellos tiempos llamados metodología. Uno utilizamos la de metodología para romper la idea de seguirlo al pie de la letra, ¿no? Pero hay como dos grandes frameworks que son los que originan el movimiento ágil. Uno es Stream Programming, que nace suena a programación pura, ¿no? Sí. Con técnicas alternativas de programación muy antiguos, todos son muy antiguos, son de los 80-90. Y el otro es Scrum. Y serían como recetarios de buenas prácticas para no hacerme más fácil el camino desde estas ideas ágiles que comentamos, ¿no?, de valor, de cambio, etcétera. Pues cuando yo tengo que llevarlo a la práctica, pues es un pequeño, digamos, recetario con una guía de pasos que me ayudan con ello. Entonces quizás sí que es una buena manera para las personas que están más en el lado oscuro o ese nivel 1 o 2, ¿no?, de los 5 niveles de la agilidad. Sí. Sería buena idea que la gente quizá empezara usando Scrum. Eso, y la palabra clave es que empezara. Pero no que continuara. Ya. Porque una buena señal de que las cosas van bien es que Scrum desaparece. O sea, vale como una guía cuando no tengo ni idea de hacer una cosa, pues yo voy siguiendo un recetario, por decirlo de alguna manera, llamémosle framework. Sí. Pero si después de 10 años sigo haciendo lo mismo, no estamos haciéndolo bien. Romper Scrum. Scrum hay que romperlo. Vale para empezar, pero hay que romperlo. Tengo que buscar mi propia manera de hacer las cosas, porque yo soy diferente al resto del mundo.
Y en ese buscar mi propia manera de las cosas hay muchos riesgos también, que es que se tomen decisiones erróneas y todo eso. Pero ¿cómo afrontas el crear tu propia metodología a partir de un Scrum dentro de un equipo que ya está rodado y va mejorando? Pues con agilidad. La propia agilidad para descubrir la agilidad. ¿Qué buscamos en la agilidad? El descubrimiento, probando, ajustando. Y eso que se llama, muchas veces lo vais a escuchar como inspección, adaptación, ¿no? Yo libero, veo y me adapto. Pues yo con mi propia agilidad tengo que tener un referente, ¿no? De hacia dónde voy. ¿Qué es lo que yo querría tener? Gente más satisfecha, internamente, más productividad no oscura, aportar más ahí fuera. Saber que las cosas que hago no las hago por hacer, sino que tienen un fin. Entonces yo debería medir todo eso de alguna manera más cualitativa o más cuantitativa para ver si lo que estoy haciendo me lleva hacia allá o me lleva hacia otro sitio que puede ser que se haga cosas por hacer. Para la gente que nos esté escuchando a lo mejor puede pensar, bueno, pero no estás asegurándote de no tener errores, ¿no? No estás asegurándote de que haces trabajo en vano, ¿no? Y podríamos decir que la agilidad no optimiza tanto para la eficiencia, sino para la eficacia. Yo siempre digo que son las dos. ¿Sí? O sea, la eficiencia es importante y la eficacia también es importante. O sea, eficiencia es productividad, hacer mejor, optimizar al máximo el tiempo sin meter oscuridad, es decir, no tener a la gente currando 17 horas al día. Y para hacer eso, la palabra clave aquí es desperdicio, el waste. Tendría que echar un chupeta, ¿eh? Sí. Es agua porque Javier nos va a dar una formación ahora a todo el equipo y no lo queremos emborrachar. Entonces, hay una palabra, eso es ineludible. O sea, el delivery es súper importante. El delivery. La entrega. La entrega. El hacer mejor las cosas para entregar es súper importante. Pero no podemos quitar ninguna de las dos partes. O sea, yo tengo que ser súper eficiente haciendo las cosas. La palabra clave para ser eficiente es quitar desperdicio, reuniones interminables, equipos numerosos con muchísima gente, cosas que hago que no valen para nada, una reunión que era 1 hora y que dura 5, un planning de estimación de cuánto voy a hacer, que realmente podía haberlo hecho en 30 minutos y a lo mejor se me va a 7 horas. Pues todo eso es desperdicio. Esa es la clave principal de la eficiencia. Y después está la eficacia, o el aporte de valor, o el Joder, es que me voy a beber el vaso. El aportar, lo he dejado ya a la mitad. Que es otra parte, pero necesitamos las dos. Si no funciona una, no funciona la otra. ¿Querías preguntarle lo del equipo pequeño como tú? Sí, nosotros ahora mismo, GuruWalk es una empresa bastante ya establecida y nosotros hicimos dentro de GuruWalk una spin-off para montar una empresa nueva, que a día de hoy formamos parte de la misma estructura empresarial, pero estamos intentando crear un equipo totalmente desde cero, partiendo con nuestras propias problemáticas. Nosotros lo que hacemos es automatizar el Customer Support con AI, que además creo que podríamos hablar sobre cómo montar un equipo. AI, chupito. Inteligencia artificial, BDI. Entonces, nosotros lo que hacemos... Support, atención al cliente con inteligencia artificial. Yo creo que más o menos se entiende. Creo que lo que podemos hablar nosotros es de cómo creas un equipo pequeño, partiendo desde cero. El equipo lo empecé yo, ahora somos 3 personas, y cómo intentas escalar ese equipo poco a poco. A mí, por ejemplo, claro, la comunicación 1 a 1 es muy sencilla, 1 a 1 es un poco más compleja, y a mí me da miedo la comunicación que seamos 5 y cómo nos organizamos en ese crecimiento. No es lo mismo el impacto de una persona cuando ya eres una empresa que tienes 35 trabajadores, en el que ya tienes una forma, una cultura, unos tal, que cuando de repente eres 2 y pasas a ser 5 a la semana siguiente. ¿Cómo organizarías o cómo empezarías? Te empiezas a preocupar por esto, ¿no? Sí. Desde el principio, ¿no? Intentar reducir las cosas que haya que comunicar y los puntos de interacción, que parece una obviedad, pero no lo es. Sobre todo cuando crezcáis, va a pasar. Es decir, en vez de tener que preguntar al equipo de al lado, a lo mejor la persona del equipo de al lado tiene que estar dentro de mi equipo. Si ya el crecimiento es grande, porque dado un número de personas, ya llega un punto que no es sostenible tener un equipo tan grande, porque los desperdicios de comunicación son grandísimos. Es decir, a partir de 7, 8, 9, 10 personas casi tendríamos que dividir los equipos. Existe una ley, ¿no? En cuanto a cuántas personas... ¿Te sabes el nombre de la ley esta? La de Putnam. Putnam. Es el estudio de Putnam, vale, de que a partir de 8, 9, 10 personas, digamos que empezamos a perder eficiencia por los canales de comunicación, la coordinación, las interrupciones, etcétera, 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 etcétera. Que luego hay una ley anterior relacionada, que es la de Brooks, que dice que cuando algo va retrasado y se le pone más gente, se retrasa más. Que es similar, pero bueno, una va más por el retraso y otra por el crecimiento como tal de un equipo grande. Entonces, los efectos de más gente, pues típicamente es más comunicación, más coordinación, más desperdicio, típicamente en reuniones que se alargan más interrupciones, más preguntas. Hay muchos estudios al respecto de esto.
Y entonces lo que deberíamos hacer es controlar el tamaño de los equipos hasta un punto. Normalmente casi todos los frameworks de buenas prácticas hablan del número 9. Y cuando el equipo ya es grande, que ya es un 9, que por ahí hay equipos muy oscuros de 25 personas, ¿eh? Sí. Que llamar a un equipo de 25 personas ya es como apretar mucho la palabra equipo, ¿eh? Porque no es lo mismo un equipo que gente junta. Entonces, a partir de un número grande, dividiríamos, que trae otra problemática diferente, y en equipos más pequeños, mejores canales de comunicación, puntualmente eventos para la comunicación. De hecho, nació el Daily como tal, que es un evento de Scrum, que es el framework que hablábamos antes. Lo que busca es que en vez de estar todo el rato dispersos hablando, lo centralicemos en un evento concreto. Y también das voz a lo mejor a personas que a lo mejor no hablan tanto de por sí, ¿no? Que les cuesta más hablar, ¿no? Sí. Se esfuerzan a que en ese momento, ¿no? En esa reunión diaria, dicen qué están haciendo, qué van a hacer y si están bloqueados con algo, ¿no? Sí, fíjate que ya incluso ya no lo hacemos así, porque eso forzaba muchas veces a una especie de, en un daily, en una reunión diaria, pues a todo el equipo, rotativamente, todo hablas porque te ha tocado. Dándole una vuelta más. Y vuelves a no saber por qué estás haciendo las cosas. Las haces porque te tocan hacerlas. Efectivamente, por eso un daily más evolucionado iría, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué tenemos abierto? ¿Y qué vamos a hacer para empujar a entregar valor? Entre todos, no uno a uno. Entre todos. Una práctica muy antigua, pero es que me voy a ver la botella. Muy antigua, hay un patrón o buena práctica en agilidad que se llama swarming. Que es como abejas, ¿no? Como un panal enjambrado. Sí. Y lo que recomienda es que los equipos, todos a una, deberían focalizarse y priorizarse en empujar lo que están haciendo, en cerrar cosas en vez de abrirlas, con el objetivo de aportar valor lo más pronto posible para, si no lo han aportado, reajustar el modelo. Ahí hablas precisamente de eso, de equipos, ¿no? No hablas de toda la compañía luchando por eso. Entonces, el equipo tiene su misión, su objetivo a cumplir, que es aportar valor a una determinada área de la compañía. Entonces, el equipo hace el swarm y empuja por entregar valor en la misión de ese propio equipo. Sí, eso a nivel de equipo. Luego, con los sitios que ya son más grandes, tendríamos que tener equipos de equipos, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces, antes de pasar a organizaciones más grandes, podríamos dividir este pensamiento en si somos menos de 9, si una compañía o organización es menos de 9 o más, ¿no? Entonces, si pensamos en menos de 9, ¿en qué debería de centrarse personas como Víctor en optimizar más, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las cosas como más importantes en las que deberían centrarse siendo 9 o menos? Si partimos desde cero y estamos trabajando, es un equipo que no es muy maduro, acabamos de arrancar, deberíamos optimizar. Lo primero, en mi opinión, es el modelo de trabajo. El cómo estamos trabajando, cuáles son nuestras ceremonias, cuáles son nuestros indicadores de que vamos en el lugar correcto, lo ajustamos, no ajustamos, y una vez que esté maduro, meter la cultura de cambio constante, es decir, esto no es estático, constantemente vamos a cambiar nuestra manera de trabajar y empezar a meter la cultura de la eficiencia, ¿vale? De la eficacia, orientación a valor, ¿vale? Y decir, bueno, ya más o menos hemos construido una especie de máquina de trabajar bien, en ágil o en cultura cambio, ahora hacia dónde vamos, estamos aportando. Y entonces trabajar en esas dos dimensiones. O sea, tú dices que pienses más que tienes un sistema, sí, ¿no? Que lo tengas definido y sepas cómo es, y que te replantees hacer pequeños cambios, ¿no? O sea, que si cuanto más claro tengas cómo es ese sistema, más fácil te es criticarlo y cambiar cosas y mantenerlas y tal, ¿no? Yo trabajo para muchísimos sitios. Yo creo que yo llevo un Excel de estos, aunque una vez me río yo los Excel, sí, pero bueno, más de 200 sitios de empresas, ¿vale? No de formación, de ayudarlas. Sí. Algunas han salido al lado oscuro y otras siguen ahí. Sí. Pero recuerdo una de ellas, una muy significativa me ha venido a la cabeza, y teníamos un cartel muy grande y era el número de experimentos hechos por mes. Porque sabíamos experimentos como algo que no habíamos hecho antes en nuestro modelo de trabajo, pero que íbamos a probar a ver qué resultados daba. Porque teníamos el indicador de que cuando nos relajábamos en el número de experimentos, pues ya nos dejaba la deriva y ya no pensábamos en mejorar y volvíamos un poco al anterior. Pero experimentos no de tecnología, sino experimentos de nuestra manera de trabajar. Sí, experimentos de probar, pues voy a quitar la reunión diaria, o voy a alargarla, o no voy a dejar de estimar, o en este equipo vamos a rotar, ¿no? Vamos a ver, cada mes alguien sale, alguien entra. Hicimos muchos experimentos de eso. Y esos indicadores los utilizabas un poco para no relajaros, que es lo que habías dicho, pero intentabas que mes a mes superar el número de experimentos. ¿Teníais fijo tenemos que hacer todos los meses 20 o vamos fluctuando que no sean cero, que nos permita algo hacerlo? ¿Cómo? Íbamos más a que no fuesen cero, que era lo más problemático, que fuesen cero. Claro, por aclarar, porque cuando he dicho indicadores no te refieres a las típicas KPIs de negocio, no, sino indicadores, ¿no? Como eso, ¿no? Experimentos que hacemos como equipo. Sí. ¿O qué otros indicadores podría haber?
Que luego puede ser si realmente esos tenemos indicadores tipo KPI si están afectándose, porque digamos que un experimento de mejora que yo haga ahora tendría que tener un efecto a medio o largo plazo en algún indicador, un KPI, un OKR o similar. Pero a corto plazo lo que queremos ver si estamos probando maneras de trabajar diferentes que nos ayuden a tener resultados diferentes, porque deberíamos tener la cultura de siempre mejorar la manera o intentar mejorar la manera de cómo hago las cosas. Ahí, por ejemplo, hay una forma un poco de medirlo que es un poco abierta, que es por sensaciones, de cómo se siente el equipo, si está yendo más rápido o no más rápido, y luego la otra es aportando valor, entiendo. Y vas midiendo si tú el objetivo como equipo se está cumpliendo de forma más frecuente o en mayor magnitud. Sí, bueno, ahí si lo llevásemos a métricas, aunque todas las métricas pues, siempre son cuestionables, aparte de las métricas típicas de aporte de valor, de si realmente tal, habría las métricas de si sois más eficiente. O sea, más rápido o menos rápido es un poco peligroso. Yo lo llevaría al final del trozo de tiempo, si lo llamo sprint o lo llamo iteración o como queráis llamarlo, ¿realmente estoy aportando más cosas con alta probabilidad de aportar valor? Es decir, que eso es una métrica súper potente. O sea, ¿está creciendo mi producto o mi servicio? Porque hay muchas veces que la gente se mete en iteraciones o sprint a hacer cosas que justifican que estamos muy liados, que tenemos que hacer cosas porque hay que hacer cosas, pero que pasan los sprint o las iteraciones o los trozos de tiempo y no se está aportando nada a los productos o servicios. O sea que eso es una muy buena métrica de eficiencia. Si sufres el Customer Support, esto te interesa. Hemos creado una plataforma que utilizando la IA puede contestar todo tu Customer Support. Es súper fácil de utilizar. En menos de un día puedes tener el 70% automatizado. Y aportando data desde tus endpoints, puedes llegar a automatizar el 100%. Pruébalo gratis en gurusub.com. Si habláramos de equipos, particularmente de software, que al final son los que más suelen pensar en la agilidad, podríamos utilizar como indicadores estos que creo que salen del movimiento DevOps, como las métricas DORA y tal, por ejemplo, ¿o no? Podríamos utilizarlos. Que esas son, pues, número de despliegues por semana, ¿no? Sí. Quizá, tiempo que tardas en hacer un despliegue, ¿no? Y si lo quiero llevar a lo simple, el número de nuevas funcionalidades, si fuese un servicio o un producto basado en tecnología, típico software, sí. El número de nuevas funcionalidades o mejoras en el producto que son visibles a un usuario por unidad de tiempo. Por semana, por mes o por lo que quieras, ¿no? Si hiciese mucho. Es que yo esto que os estoy contando, yo siempre pregunto a todo el mundo, que yo nunca cuento nada que no haya probado con mucha gente. Y cuando hacemos esto, cuando hago yo esto en muchos sitios, pues te llevas muchas sorpresas. Te llevas sorpresas de que ese número no crece. Pero la gente está muy liada. Todo el mundo tiene cosas que hacer, pero no crece. Y a lo mejor crece el número de personas del equipo y no crece el número de funcionalidades. O el número de horas trabajadas, o los tickets o ítems en una herramienta de gestión que tenga cada uno. Porque nosotros como los que movemos lo que sería esto que le estamos llamando agilidad, tenemos que remover la conciencia de lo que estamos haciendo. Tenemos que sacar a la gente o a los equipos de la zona de confort. Porque la zona de confort es hacer cosas por hacer, que yo creo que son muy importantes hacer, o cosas que me gustan hacer, pero eso no siempre coincide con que sean las cosas que aportan al negocio. Y nuestro objetivo final, por eso decíamos que es el aporte de valor, con eficiencia y con cambio, y basado en equipos. Pero en cuanto una métrica se me cae, yo es que pasa como en muchísimos sitios y me he encontrado backlog, o sea, bueno, así es que me bebo la botella, listas de cosas que la gente pretende hacer en un trozo de tiempo y dice, puede ser muy importante. El debate de si es importante o no es importante es según gustos, pero eso está empujando a que mis clientes, mi negocio, mis usuarios vean mejores funcionalidades, nuevas funcionalidades que a lo mejor no sabíamos que les gustaban o no. Entonces, ese tipo de métricas son las que deberíamos de gestionar. Ahí, por ejemplo, nosotros en el stage en el que estamos, que tenemos un contacto con el cliente. En la etapa, en el stage que estamos. Yo ya veo lo que debo. Sí. Soy el que no estoy cometiendo ningún anglicismo hoy yo. ¿O no te están corrigiendo nada? Nosotros en la etapa en la que estamos, que tenemos mucho contacto con el cliente, hacemos muchas entrevistas para obtener mucho retroalimentación, sí. Mucho feedback de los usuarios, me cuesta, por ejemplo, pensar en sprints o en planificaciones de tiempo, porque al final una conversación con un cliente que tengo esta mañana puede tener un impacto enorme en mi producto.
también puede pasar eso en productos más maduros y más establecidos. Y, por ejemplo, siempre he visto desde fuera que los sprints eran algo como súper estancos, en el que sí puedes tener un poco de flexibilidad, pero la gente, y más a día de hoy que trabajas en remoto, tienes una reunión y tienes las 2 siguientes semanas planeadas, ¿cómo un feedback de un cliente hace que todo eso se rompa, se paren las rotativas y lo implementas? Para aclarar a la audiencia, sprints viene de la metodología de Scrum, que decíamos antes. Claro. Fíjate que yo ya hace tiempo que tengo la coletilla de, ya me sale automático de sprint, iteraciones o trozos de tiempo, para no hablar solo de sprint. Sprint, como comentamos, es de Scrum, de un framework. Iteraciones es en general más abierto en agilidad, no necesariamente de Scrum. Y yo añado siempre o trozos de tiempo. Porque se puede llamar de como nosotros queramos. Por ejemplo, cuando yo no soy capaz de mantener un sprint o un trozo de tiempo, es decir, que yo planifico una cosa y he tenido un desperdicio, que eso es lo que tendría que hacer alguien que lidera el movimiento ágil en una organización. Es decir, hacemos una planificación para 2 semanas y resulta que al día 3 todo lo que hemos hecho planificado no vale para nada. El desperdicio del malo. Eso es muy oscuro. Entonces, si eso pasa repetitivamente, alguien tiene que decir, pues estamos perdiendo el tiempo. Y eso pasa en muchos sitios. Es que quizá ese es el mayor enemigo del Scrum, ¿no? Este ejemplo que acabáis de poner vosotros, ¿no? Quizá. Sí, de hecho, como decíamos, Scrum me puede valer muy bien para arrancar, para cómo montar en bici por primera vez, cómo escalar por primera vez, pero luego hay que romperlo. Y yo en los sitios que veo que han madurado mucho en agilidad y empezaron con Scrum, todos han roto Scrum. Y la principal cosa que se suele romper en Scrum suele ser los eventos. Todo lo que son eventos, reuniones, eso hay que reducirlo al máximo, porque eso es mucho desperdicio. Aunque nos adelantemos a la formación, pero te cuento cómo lo hacemos aquí, a ver si nos puedes criticar. Porque nosotros aquí nos organizamos el trabajo inspirados por el libro este de Team Topologies, sí, que seguro que conoces, en grupos que el libro llama Stream Align, ¿no? Flujo del negocio, flujo de entrega de valor del negocio, ¿no? Entonces, ese equipo tiene el contexto sobre una parte del negocio, una parte del código, o están más especializados en esa parte para que su cerebro pues, no sea ni demasiado generalista ni demasiado especialista, ¿no? Entonces, esas reuniones de stream los hacemos con personas multidisciplinares, que normalmente son las mismas, ¿no? Y las hacemos 2 veces por semana. Pues puede ser, por ejemplo, los lunes y miércoles de 10 a 12, ¿no? ¿Tú crees que por ahí vamos bien o no? Vamos bien si realmente ese equipo que le hemos llamado Stream Align o equipo de entrega de valor, se ha llamado siempre, realmente está bien configurado como un equipo de entrega de valor. ¿A qué te refieres bien configurado? Que realmente toma una necesidad de negocio y autónomamente consigue dejarla en delivery o cerca del delivery o lista para que alguien pueda verla como si fuese un cliente o un usuario. O sea, sí, lo hacemos así, pero ¿por qué dices esto? ¿Porque hay personas que se piensan que lo hacen y no lo hacen? No, porque hay veces que hay un falso equipo de este tipo, yo voy a decir entrega de valor para no beberme la botella, sí, en el cual realmente tiene un trozo de la entrega, es decir, el front, por ejemplo, y hay otro supuestamente de valor que hace el back. Y entonces bueno, eso es una bomba nuclear de oscuridad de lo que estábamos hablando, ¿eh? Porque como decíamos antes, yo ahí no me tengo que focalizar en mejorar la comunicación entre los equipos, sino en que no tenga que haber esa comunicación. Y eso ya entraríamos en otro ámbito del mundo ágil, que es el escalado. Pero eso es muy importante que lo tengamos controlado si es así, ¿eh? Ahora hablaremos, ¿no? Quizá a partir de 9 personas, ¿no? Equipo de 9 personas. Yo, por ejemplo, que estábamos hablando de front y back, que es algo que hablamos mucho y nosotros en GuruSoup ahora mismo, por ejemplo, sí que hemos decidido tener 2 roles por separado, aunque ambos roles pueden tener interacción en su contraparte, ¿no? Es decir, la persona de front, si hay algo importante, puede entrar al back, y la persona de back, si hay algo importante, puede entrar al front. En GuruWalk, por ejemplo, buscan más un rol más full stack en el que esa persona pueda hacer un poco de todo dentro del equipo. Por buscar esa autonomía. Por buscar autonomía y no buscar esas dependencias y demás. ¿Cómo crees que es la mejor forma de trabajar? Entiendo que cada negocio, cada contexto es un mundo, pero a grandes rasgos, ¿cómo crees que debería a lo mejor empezar a iterar sobre qué tipo de roles necesitas dentro del equipo? Sí, pues yo la mejor manera no la sé, porque nadie la sabe. Si lo dijera os estaría engañando. Lo que tenemos más claro es las maneras que más probablemente no van a funcionar. Y entonces que tenga una persona de front y una de back es normal, igual que tener una de seguridad y uno X o yo qué sé, o un manager. Ahora yo tengo las cartas encima de la mesa, pero puedo jugar bien o puedo jugar mal. Una cosa que tiene alta probabilidad de funcionar mal es que esos perfiles o esas personas de front los separes de los de back. Cuanto más distanciamiento entre la gente, más jerarquía, silos,
más problemas tengo. Eso le pasa a mucha gente con el front y con el back. Y les pasa a mucha gente con operaciones, con desarrollo y con testing. Yo he visto, vamos, en muchos sitios he visto películas para hacer una serie. Porque cuando separas dos equipos, rompes los objetivos. Y entonces ya la organización está dando un objetivo que es, por ejemplo, el front al equipo de front, o a la gente de front, y el back a la gente de back, o el testear a la gente de testing, y ese real a la gente de desarrollo. Pero ya no estamos en el objetivo de entregar. Y eso genera unos problemas muy grandes. Entonces cada uno se convierte en propietario de su silo y entonces lo defiende a muerte independientemente de entregar valor o no. Y dice, no, es que el front tiene que hacer esto y no te preocupas de tal, o es que el back no sé qué. Mira, yo estuve en una organización así, estos que me vienen de vez en cuando a la cabeza, que es un ejemplo muy representativo, y era entre la gente que hacía, era un software crítico, y había un equipo de control de calidad y había un equipo de desarrollo, separados los dos, así dos silos. ¿Cuál es el objetivo del equipo de desarrollo? Se le presionaba mucho para entregar lo más rápido posible. ¿Qué hacía? Entregar lo más rápido posible. ¿Entregaba con calidad? No. ¿Por qué? No lo hacía la posta, pero había un equipo que testeaba. Y el equipo que testeaba era su objetivo. ¿Qué hacía? Sacarle muchos problemas al equipo de desarrollo, que luego se los echaba al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, para liberar más rápido, no hacía las cosas bien, y el equipo de QA testing, pues le venía bien que hubiese problemas para ese ir y venir. ¿Problema de todo esto? No se entregaba nada. Hemos hablado antes de equipos de hasta 9 personas, ¿no? Y ahora podríamos empezar a hablar de equipos más grandes a partir de 9 personas en adelante, ¿no? Sí. Y las diferentes problemáticas que pueden surgir, ¿no? ¿Puedes comentarnos por ahí qué crees que puede ser lo importante? Bueno, la primera cosa que hemos comentado, ¿no? El número de personas influye. A más personas, típicamente más reuniones, etcétera, más canales de comunicación, más desperdicio. Entonces llega un punto en el que esto es lo que... Una palabra que tiene su oscuridad porque ha sido bastante mal usada. Es el área de la agilidad que se llama escalado. Escalado es llevarlo a organizaciones ya con mucha gente. Entonces ahí aparecen frameworks, ideas, etcétera, que son muy antiguas, pero que han tomado más fuerza en estos últimos años, como son las topologías de equipos, las tipologías, Anfis, todos estos modelos. Y entonces aquí el reto principal es poder mantener esos equipos de entrega de valor, los más autónomos, con menos desperdicio, etcétera. Entonces buscamos sobre todo eliminación de silos, que es lo que cuando un equipo depende de otro, probablemente sea el mayor enemigo que tenemos en el escalado. Equipos que se frenan porque hay otro equipo. Ahí hay un mundo grandísimo que se llama el de las dependencias. Influencias, dependencias, rompedores de dependencias. Y este es un área bastante profunda y bastante grande dentro de la agilidad. Yo me dedico bastante ahora, hace unos cuantos años, a esto. Y es muy, muy profunda este área. Claro, porque tú entras o te llaman de todas estas empresas tan grandes, ¿no? Para que vengas con una mirada fresca y te atrevas un poco a sacudirles, que a lo mejor ellos por sus propios sesgos no se dan cuenta de en qué silos o en qué lados oscuros se han ido metiendo, ¿no? Porque claro, al final los seres humanos no nos equivocamos porque la intuición a todos los seres humanos nos lleva un poco a los mismos sitios, ¿no? Y las metodologías, los sistemas, tal, lo que tratan es de ir en contra de nuestra intuición por eso, ¿no? Entonces, ¿se te ocurren como errores típicos que hacen que la intuición lleven hacia ahí, ¿no? Un poco lo que decías, pero ¿puedes poner algún ejemplo? Esto yo creo que es de sentido común, ¿eh? Sí. Yo siempre lo digo, o sea, al final los que nos dedicamos un poco a ayudar a las empresas a todo esto es llevarlas al sentido común. Entonces, el sentido común es, la mayoría de las organizaciones, sobre todo las grandes, las han formado en modelos clásicos de organización, que son los industriales, porque la industrialización ha sido lo que ha generado más riqueza durante muchísimos años y desde hace mucho tiempo, con más tiempo por lo que lo nuestro. O sea que el problema es copiar, no tanto pensar, sino... ¿Y qué es lo que es la industrialización? No voy a pegar la chapa, pero es taylorismo y fordismo. ¿Qué es el fordismo? Silos especializados, gente haciendo esto. Entonces nos encontramos el silo de los de comerciales, que es otro diferente, que es otro silo, digamos, equipos aislados o departamento, con otro diferente que es el que crea, con otro que es el que evalúa, con otro que es el que pasa a producción. Y el otro gran problema que tenemos son las gestiones de proyectos de entregas a largo o medio plazo. Y entonces una con la otra son la bomba. Y entonces nuestro objetivo es intentar llevar a las organizaciones a que hay que tener otro modelo de trabajo cuando trabajas con un producto diferente. Y ahí aparece sobre todo el pilar clave de todo esto es mantener al máximo los equipos de entrega de valor. Equipos pequeños, autónomos, multifuncionales y con un grado de autogestión. Claro, es que podríamos hablar de 3 como modelos diferentes como de management, ¿no? Quizá a mí me gusta llamarlo el 1.0, el orden y control, que es un poco lo militar, la cultura del miedo, el no te equivoques, ¿no? El haz lo que yo te digo, tú haz esto y tal, ¿no? El 2.0 que podría ser más como más de servicios, el dame un objetivo y yo lo consigo, ¿no? Y quizá el 3.0 en el que
donde todo lo que te alineas es en tratar de gestionar sistemas para tratar de empoderar, motivar a las personas para tratar de aportar el mayor valor posible, ¿no? Y sentir que tu trabajo tiene sentido. De esas tres cosas, ¿no? Entonces, hay una cosa un poco polémica que a mí me gusta comentar, y es que hay una aceleradora de empresas muy famosa cerca de aquí, ¿no? ¿Oscura o no oscura? Que se basa en un modelo de supermercado, ¿no? Que se llama calidad total y que va orientado hacia eso, ¿no? Quizá hacia el 1.0, el no cometer errores, ¿no? Y muchas personas se creen ese modelo porque dicen, ah, tiene sentido. Entonces aprenden, lo aplican y quizás se están metiendo en la oscuridad de lleno sin darse cuenta. Porque, a ver, nosotros tenemos que saber dónde estamos nosotros. Nosotros buscamos equipos de alto rendimiento que trabajan con la mente, en grupo, para producir algo, crear algo, no sé si la palabra producir, que aporta valor ahí fuera. Y entonces, claro, como comenta, hay varios niveles de equipos según lo que cada uno haga. Hay varios niveles, ranking incluso, podemos decirlo. Hay uno muy famoso que yo utilizo mucho, que es el del liderazgo tribal, que es unos antropólogos que no tienen nada que ver con la agilidad, pero estos antropólogos así, muy resumidamente, decían que la humanidad de toda la vida se ha organizado en tribus, grupos de gente que tiene una cultura común, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy podemos encontrar diferentes niveles de tribu, desde el más básico al más avanzado. El uno es el de la violencia, ¿no? El líder es el violento, es el chungo, el Al Capone. Entonces, gente, existe todavía hoy, pero no es el que buscamos para lo nuestro. O sea, para la corrupción, pues funcionará. Y seguramente para la mafia o para las pandillas callejeras, y funciona y existe, pero no es el nuestro. El 2 es el trabajo, literalmente en inglés queda mejor, pero si no me bebo la botella, no vamos a decir en español, se caracteriza el nivel 2 por el trabajo que hago es una mierda. Sí. Me aburre y vengo aquí porque no tengo otra cosa que hacer. Y es el típico, pues yo que sé, imagínate, gente que es funcionario muy quemado y... que va amargado al trabajo. Claro, y a lo mejor funciona ahí, pero no es el que buscamos. Nosotros buscamos del 3 en adelante. El tercero es uno muy peligroso, que es el mayor predominante en el tema del conocimiento de servicios. Y es el yo por encima. O sea, yo soy el mejor, yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy el que tiene mucha gente, yo soy el que tiene un departamento jerárquico gigante. Y para nosotros es un problema, porque cuando la riqueza se empieza a mover a la ciencia y tecnología, pasamos a un nivel que necesitamos, que es el 4, que no es tan antiguo, es más reciente, y es el nosotros. Y el nivel 4 lo caracteriza el nosotros. Nosotros como equipo tenemos un objetivo común que para hacer ciencia y tecnología necesita perfiles muy variados, como es una persona que sabe de esto y otra de lo otro. Y nosotros nos movemos hacia un 4. Y luego hay un quinto que es ya que ya hemos superado, somos un equipo súper eficiente que se quiere autorrealizar y liderar un sector. Entonces nosotros queremos ir a un 4 o a un 5. Entonces, para un supermercado, pues a lo mejor un 4 no tiene sentido. Claro. Entonces dice, pues yo quiero un 2. Por eso que hay modelos de management de estos tres que decía que tienen sentido para diferentes tipos de organizaciones. Claro. Son congruentes, no vamos a criticarlos. Y además cuando funcionan son un éxito. Pero cuando tú tienes que tener a la gente motivada, tienes que tener a la gente con un objetivo, tienes que tener a la gente pensando, el rendimiento va relacionado con mi cabeza, con cómo estoy cansado, cómo estoy desmotivado, tú no puedes aplicar ese tipo de modelos del 1 o del 2. Al final, una empresa con muchas capas ya de por sí tiene unos roles que se dedican puramente al management, que siguiendo con el agilismo, eso es desperdicio directamente. ¿Ahí asumes que tienes que tener ese rol y ese desperdicio, o existen formas de optimizar para que no exista eso y evitar ese tipo? El management es necesario. O sea, otra cosa es que haga falta muchos managers, pero gestionar tenemos que gestionar. El problema que hemos tenido siempre con las capas y las jerarquías, y más jerarquías, es que llega un momento que te encuentras gente que está abajo de la jerarquía desvinculada por completo de lo que es el management. Y en nuestro modelo de trabajo, que es muy de complejidad, pues tiene que gestionar todo el mundo. Entonces, si yo meto mucha capa de gestión, desvinculo a la gente que está en el frente de que autogestione o gestione. O tome decisiones. Toma decisiones. Es que en lo nuestro son tres cosas. El cuánto podemos hacer, cómo vamos y cómo ajustarnos, que es gestión. O sea, cuánto nos va a dar tiempo, llegamos o no llegamos, vamos con retraso, cómo podemos mejorar. Eso no se puede dejar plenamente como responsabilidad a una persona externa. Porque tiene que haber alguien que está viendo el día a día, que está haciendo las cosas y sabe la realidad. Si no, acabamos gestionando por incertidumbres y cosas irreales. Entonces tenemos que buscar un modelo que hasta cierto punto todo el mundo sea partícipe de la gestión. Que claro, la jerarquía o las capas, en mi mente, van como completamente en contra de lo que busca la agilidad, ¿no? Porque si hay una jerarquía y alguien para hacer algo tiene que pedir permiso o necesita que le dejen hacer algo, que le aprueben algo, ¿no?
y esa persona tiene que volver, ¿no? Pero primero, los saltos de comunicación, de teléfonos cacharrados, de que la comunicación nunca va a ser igual. Segundo, el tiempo que se tarda en que vuelva eso, o incluso comunicación entre equipos. ¿Cuántas veces se ve que alguien que tiene que hablar con otro equipo coge y se lo dice a su superior para que ese superior se lo diga al otro superior para que se lo diga, ¿no? Claro. Y entonces en todos esos saltos puede pasar tiempo, puede distorsionarse el mensaje, puede... Entonces, ¿cómo organizaciones grandes podrían tratar de que eso no pasara? Pues fíjate, ahí has descrito un silo, ¿no? Hay un grupo de gente que tiene un jefe, que se lo dice a otro jefe, que se lo dice a otro jefe, que se lo dice a otro jefe. Y ahí lo que buscamos es ver, a ver si estas dos personas separadas o estos dos grupos necesitan ser necesarios para entregar esto, juntémoslos en un sitio mismo, en una única organización, en un equipo, con un objetivo. ¿Podría ser útil la mentalidad esta de hacer equipos por flujo de valor? Sí, claro. Claro, y tratar de huir, a lo mejor que, ¿no?, la gente piensa más por departamentos, ¿no? Claro. En cuanto a área de especialidad, y en vez de pensar en área de especialidad de las personas, pensar en grupos multifuncionales que enfocan una parte del negocio, ¿no? Claro. Lo que podría tener departamentos, y los tendré en sitios muy grandes, que son de soporte a esos equipos de entrega de valor. Que en Team Topologies se llama como de plataforma, sí, ¿no? Equipos de plataforma. Claro. Igual que puedo tener equipos habilitadores, que son cross a varios equipos de entrega de valor. Pero siempre todo esto juega a dejemos a los equipos de entrega de valor lo más tranquilo y con menos desperdicio y con menos reuniones y con menos comunicaciones y con menos jefe que tenga que hablar con el jefe del jefe del jefe. Porque al final todo esto juega en búsqueda de eliminación de desperdicio. Una palabra mágica. Y ahí, por ejemplo, en esas estructuras súper formadas y rígidas surge como el control o el micromanagement y ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, esto me lo imagino, aquí creo que podemos debatirlo, en el que en unas empresas en las que aceptan remoto o son puramente remotos, el management un poco más supervisado funciona mejor que uno más abierto o inexistente, o una empresa en la que tiene 200 personas en casa puede permitirse el lujo de este management que da mucha libertad a todo el mundo de flexibilidad y demás. A ver, yo creo que remoto o no remoto va relacionado con lo mediocre o no mediocre que sea mi equipo. Es decir, si yo tengo un equipo de becarios que le da igual el nivel 2 como hablábamos antes, pues yo no los puedo dejar en casa. Yo estuve trabajando para una empresa como consultor y recuerdo que fue cuando empezó el coronavirus, todo el mundo se fue a remoto. Me acuerdo de una chica concretamente que nunca ponía la cámara. Nunca ponía la cámara y un año después es que se había montado una empresa. Estaba en paralelo trabajando en su empresa que se había montado y en la empresa para la que no ponía la cámara. Entonces yo tengo esos roles, yo no los puedo mandar a casa. Pero yo busco equipos de alto rendimiento, con gente responsable, que sé que si se va a su casa un día de la semana o dos, va a acabar con el cerebro destruido de lo que ha trabajado, de lo que se ha esforzado, de lo que está motivado y además, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos yo creo que sí es eficiente. O sea, que no abogas tanto por el remoto o no, sino por qué personas pueden hacerlo o no hacerlo. Y en el caso idílico de que yo tenga gente responsable, de alto nivel, de alto rendimiento, yo creo que el híbrido es una buena solución, porque permite los dos mundos. Porque es cierto que el remoto 100% desvincula a la gente, crea gente muy solitaria, que no tiene un poco el tema social, la afinidad, el que nos conozcamos, cosas que no se ven en la cámara, eso que se decía en agilidad, ¿no? Que el mejor modelo de comunicación es cara a cara. Se decía en uno de los 12 principios del manifiesto ágil, y además el primer valor del manifiesto ágil, de los 4 valores, es las personas y sus interacciones sobre los procesos y herramientas. Sí. Aquí hablamos de dos cosas. Una, que ya habéis hablado vosotros, ¿no?, de cualidades de algunas personas, ¿no?, como automotivación, talento, seniority, etcétera, y las interacciones, es decir, la calidad de las interacciones, la comunicación cara a cara, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas piensan quizá en el trabajo presencial como un trabajo en el que te controlan, ¿no? Pero yo lo veo de otra manera, que es que trabajo presencial es el de mayor calidad de la comunicación para hablar de cosas complejas, para juntarte con una pizarra, etcétera, ¿no? Claro, y esas organizaciones no formales que no se pintan en un organigrama. Claro. Y que es gente que se conoce, líderes, que son líderes no con cargo, pero que existen, esa resolución de problemas en máquinas de café. Ese tipo de cosas no las tenemos en el online. Nosotros las tenemos dibujadas, ¿no? Y me parece un punto importante que lo sacaras ahora, ¿no? Esas guías de cómo interaccionamos, ¿no? Te explico cómo lo decimos aquí y nos dices si crees que hay alguna manera mejor. Nosotros tenemos un diagrama en el que decimos si algo es complejo o no complejo y si es urgente y no urgente, ¿no? Tenemos dibujado así. Y entonces son 4 cuadrantes. Entonces, si algo es no urgente, tenemos un canal de comunicación asíncrona que es twist,
que es algo parecido a Slack, pero realmente pensado para la sincronicidad y no interrumpir, ¿no? Precisamente por mantener la concentración, sin notificaciones, etcétera. Entonces, si algo no es urgente, lo comentas por twist. Si no es complejo, lo comentas por twist y se te responde por twist y ya está. Pero lo que sería un error sería comentar por twist o por Slack algo complejo, porque te pones ahí a hacer un montón de líneas y no acabar de entenderte bien, porque esa calidad de la comunicación no es buena. Entonces, si no es urgente pero es complejo, le preguntas, oye, ¿podemos reunirnos a hablar de esto? ¿No? Y os vais a una sala y lo habláis. Si algo es urgente, puedes, si tienes al compañero al lado y no es complejo, le puedes decir, oye, ¿esto cómo era? ¿Y qué te dice? Pues esto era esa. Vale, ya está. Y va bajito y tal. Y si es urgente y complejo, le dices, oye, ¿podemos ir a una sala y hablamos de esto? ¿Por qué lo digo? Porque también tenemos como zona de trabajo profundo en el que la regla o la norma es no hablar o hablar muy bajito. Y luego las zonas de trabajo pensadas para colaborar. Me recuerda un poco a la materia de Eisenhower, esta de urgente e importante, y lo de la síncrono yo lo recomiendo en muchos sitios. O sea que si hay que comunicar algo que no es tremendamente importante en ese momento, que sea por un canal asíncrono. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que los mensajes de fondo de esto es la importancia de la concentración y el impacto de la interrupción. Y que eso, y lo que comentas tú en muchos sitios, bien sea virtual o sea físico, que hay un espacio en el cual no me interrumpen y en otro que sí me pueden interrumpir, que no pase como yo he comentado en muchísimos sitios y muchos sitios siguen con el tema del diáfano. Esto que son, sobre todo en empresas medio grandes, y te estoy contando de entre las 5 primeras más potentes de España, tienen mesas hasta el infinito, en las cuales se escucha la discusión del fondo, el de la izquierda, el de allá y el de aquí. Y la gente con cascos intentando concentrarse, ¿no? Efectivamente. Y he ido a sitios que hay balones en el suelo, para que cualquiera pase y le pegue una patada con el rollo este que se puso de moda de, yo qué sé, de estar distendidos en el entorno de trabajo. Entonces tú estás concentrado, te pasa un balón por la cabeza, era un balón de rugby, ¿eh? Entonces imagínate. Entonces eso es como una locura de moda sin sentido que no entiende este modelo de trabajo. Y también incluso gente que esté en remoto, o empresas que estén 100% remotas, a lo mejor hay gente que está todo el rato en el Slack y ante cualquier notificación incluso se valora que responda rápido, ¿no? Sí, efectivamente. Y es incluso aún mucho peor para la concentración, ¿no? Sí, o una famosa empresa del sur de donde estamos que tenía a la gente en remoto, pero además con la cámara obligatoriamente puesta para ver lo que estaba haciendo. ¿Pero compartiendo pantalla y todo? Sí. Es controlar, es en remoto control. Es un command and control con cámara. Claro. Eso para ahorrar costes, porque no para eficientar ni para entregar mayor valor, es similar. ¿Por qué no se fiaban de la gente? Porque se fían de Lo que decíamos antes. Y por ir terminando, creo que tienes una opinión muy fuerte sobre cómo la IA puede impactar directamente en equipos ágiles a día de hoy. Nosotros, por ejemplo, somos un producto 100% de IA, que hacemos atención al cliente con inteligencia artificial. ¿Cómo crees que puede transformar o cómo, sobre todo, debemos iterar? Porque al final, por ejemplo, nosotros, estaba pensando cómo formularte la frase, yo creo que muchas veces hablo con el equipo que existe el riesgo de que perdamos una gran oportunidad porque esa semana ha habido algo que es transformador y que nosotros, como estamos muy metidos en la entrega de valor, no hemos parado rotativas, entonces no nos hemos centrado en aplicar eso nuevo que ha salido, que a lo mejor es la leche o estadísticamente no lo es y es otra cosa más. Entonces, ¿cómo recomiendas innovar, investigar todo eso unido a la entrega de valor y al seguir produciendo dentro de un equipo? Aquí esta conversación tiene varias dimensiones. Una es cómo el producto lo puedo mejorar y otra cómo va a impactar en cómo hacemos los productos. Entonces yo creo que eso está siendo una disrupción que todavía incluso no somos conscientes. Yo alguna vez te digo, esto es como si a los primitivos le pones un Ferrari y empiezan a empujarlo por atrás, no saben darle a la llave. Pues nosotros estamos igual porque esto es muy novedoso y lleva 1 año y medio, 2 encima de la mesa y es una disrupción más en cómo trabajamos. Y yo siempre digo lo mismo, porque hay agilidad viejuna o oscura. Es esa agilidad que se quedó en cómo se trabajaba hace muchos años. Cuando pasamos al cloud cambiaron las cosas. Y ahora estamos frente a que hay ciertas cosas que las hace mejor la IA que una persona. O que una persona que utiliza la IA lo hace muchísimo mejor. Entonces estamos viendo como los equipos en muchos sitios están cambiando porque tenemos el perfil de intermedio más mediocre está empezando a estar en peligro. Es decir, lo que en el tema de la programación está empezando a hacer la IA era una cosa impensable. La comunidad informática lleva 30 años intentando buscar que se generase el código casi automáticamente y eso ha pasado ahora. Estamos claros que habría que diferenciar entre un programador y un developer, pero aquí está la clave. Cualquiera puede programar ahora mismo. Es que nos vamos al YouTube y poner sin saber programar hacer
O sea, yo doy muchas charlas, así más keynotes, y mientras estoy hablando con la gente, estoy escribiendo y la gente me mira así y estoy programando, que no lo programo yo, lo hace Cloud o el ChatGPT, una aplicacioncita de números aleatorios para elegir a alguien. O sea, es que, a ver, es que estamos hablando, que esto es muy fuerte. Es disruptivo. Claro, entonces lo que estamos viendo es que un probable futuro es que los equipos vayan a ser todavía más pequeños. Porque en vez de ser 7, 8, 9, sean 4 más 3 compañeros IA. Entonces, claro, eso cambia por completo todo lo demás. Porque, claro, muchas de las dinámicas que hablamos en agilidad, que eran retrospectivas, daily, planning, etcétera, 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 buscaban para coordinar a la gente, para que hablaran, para que se interactuaran. Si los equipos empiezan a ser más pequeños, muchas de las cosas de agilidad clásica no tienen sentido. Eso es curioso. ¿Tú crees que los equipos van a ser más pequeños porque van a haber IAs que reemplazan? Sí. ¿No crees que los equipos van a ser iguales pero van a tener IAs que potencian? Claro, yo pienso así también. Podría ser esa, o podría tener muchos equipos pequeños especializados, siguiendo un poco la filosofía del equipo concentrado, muy focalizado en algo. Para intentar partir lo máximo posible y mejorar comunicación entre los pocos miembros de un equipo y que eso todo sea más rápido, más fluido. O que incluso la limitación de tener, como habla del libro de Tim Topologies, una parte del código en la cabeza, te sea más fácil tener más código en la cabeza porque utilizando la IA te eres capaz de entender mucho mejor la complejidad o incluso es capaz de tener un contexto que en tu cerebro no cabe, ¿no? Y nos va a afectar a todo, ¿eh? Yo ya conozco gente con la que trabajo que en las historias de usuario, es decir, para los que no para que sean nuevos en esto, sí, la nueva funcionalidad que quiero meter en mi producto o servicio, ya hay una etiqueta de rojo, verde, amarillo en función de la influencia que tiene la IA en generarlo. Entonces el planning tradicional ya no es igual. O sea, la estimación que hacíamos siempre era con humanos. Ahora hay un trozo que ya a lo mejor incluso es automático supervisado. Entonces todas las ceremonias es más que probable que nos cambien rápido. No consigo imaginármelo todavía, en cuanto a esto. Bueno, al final nosotros lo vemos en el día a día, que nosotros utilizamos mucho la IA para programar y Iván siempre dice lo mismo, dice, si yo aquí he hecho un 20%, si me lo he hecho todo cursos. Lo que pasa es que lo que hacemos es precisamente la tarea más de razonar, del contacto con el cliente, el mundo real y cómo llevamos eso a código. Lo bueno es que ahora lo que estamos haciendo es que toda la carga operativa que era programar, que era tengo que construir modelos y voy a hacer esto y voy a estar una semana construyendo modelos, ahora literalmente es un prompt y ya está, y te quita la carga operativa. Lo que te permite es tener más tiempo para pensar más, o no para planificar ni darle más vuelta a las cosas, sino también para llegar a tener mejores conversaciones con los clientes, tener más feedback y iterar más rápido sobre esa conversación. En los cargos de gestión, ¿eh? Claro, eso es lo que no termino de ver. En los cargos de lo que es el gestor. O sea, imaginaos, yo le llamo el triángulo, le he llamado de la hipereficiencia, no sé cómo le puse ese nombre. Imagínate lo que es un experto que sabe, por ejemplo, hacer gestiones, estimaciones, historia de usuario buenas, con su definition of done, cosa que no sabe hacer mucha gente, hace un prompt y yo solo conecto con mi herramienta de gestión. O sea, es que es muy fuerte. Es decir, mi Jira, mi Notion, mi Teams, lo que tenga cada uno. O sea, tengo a una única persona prácticamente con un prompt que está generando, enchufado a mi herramienta con todos mis tickets, generándome los planning, mejorándome las historias de usuario, metiendo las pruebas de aceptación funcionales, y eso antes no lo podíamos hacer. O sea, es que es muy ciencia ficción. ¿Por qué no lideras el crear un producto de esos? Tú que sabes, tú que eres una persona muy reputada en este ámbito, ¿podrías crear una startup de eso? Bueno, no sé si una startup, lo que sí tengo es un custom GPT de estos, un GPTs, sí, que lo que hace es que se conecta con el Jira o equivalente y tiene un prompt mío para hacer lo que son todas las partes de Product Management. Ajá. O sea, desde la historia de usuario a lo que es el delivery, lo que es el Discovery, ¿no? Los Value Proposition Canvas con las Epics. Y entonces a mí me raya el cerebro, porque mi prompt, que es mi conocimiento, está accesible a todo el mundo. Con supervisión igual, pero con ese prompt tú lo conectas a tu Jira con un action a través del GPTs y lee tus historias de usuario, y con mi prompt, sin estar yo, y con la IA generativa, mejora tu herramienta y tus tickets y tus historias y tus definiciones y tus pruebas de aceptación y tus. Bueno, yo creo que es un momento quizá para cerrar. ¿Tienes algún último consejo para la audiencia o cómo la gente puede quizá optimizar en su manera de aprender sobre todo estos temas de agilidad? Tu canal de YouTube, por ejemplo, libros en particular. Sí, bueno. Tú tienes 6 libros publicados. Sí, yo tengo 6 libros publicados. El último se llama Gestión ágil de productos. Creo que además si empezamos cada vez más a automatizar lo que es la creación, por supuesto nos vamos a mover en el que la parte más fundamental va a ser lo que es el discovery, es decir, el descubrimiento que quieren los usuarios, todo lo que es la gestión ágil de productos. Hoy creo que además, yo se lo digo a todo el mundo, nunca en la historia de la humanidad
hemos tenido tanto conocimiento accesible sobre buenas prácticas para hacer las cosas. Creo que el reto ahora mismo para todos es crear un sistema de asimilación de conocimiento fuerte, que bien sea de YouTube, que es muy bueno. Yo leo mucho papers de investigación también de gente, y que esto es una profesión muy chula y de retrospectiva, como hablábamos antes, constante de cómo hacer las cosas mejor, acompañando a cómo evoluciona la tecnología. Desde luego, a mí todo esto me ha parecido muy ilusionante. Quería agradecerte, Javier, que hayas venido aquí hoy, es una suerte. Y nada, si creéis que esto puede ser interesante para algún compañero de trabajo y tal, enviarle este vídeo, comentarnos en los comentarios sugerencias de mejora o de otros posibles candidatos. Y nada, muchas gracias y el próximo invitado os va a flipar. Y gracias a los GuruWalk por la invitación. Gracias a ti, Javier.